cuando yo me planteo investigar sobre los valores a través de los mitos y las leyendas, que esa es mi investigación, me empecé a preguntar también a quién podía interesar eso, a quién puede interesar formar desde los mitos y las leyendas en valores en España y en América, fundamentalmente en lengua española. Y entonces esto fue lo que me encontré en una primera evaluación, entre profesores de enseñanza primaria, secundaria y algunos universitarios. Vemos, así en forma resumida, que normalmente despierta más interés entre las mujeres. Vemos ahí unas proporciones, tampoco voy a entrar mucho en este tema de las estadísticas. Y en cuanto a la evaluación de la respuesta global, era de un 94%, un 94,55% sobre el sentido que tiene educar hoy en valores desde mitos y leyendas. Hay una amplia aceptación, pero también esa amplia aceptación está más vinculada con América que con España. Bien, dicho esto, simplemente como introducción, pues ahora quiero hacer una referencia a un personaje que es Jan Comenius, del siglo XVII, XVI-XVII, que se ha convertido también hoy en un referente para la educación europea actual. Quizás en España, si no se está en el ámbito de la educación, no es un personaje muy conocido, pero en Europa sí. Y de hecho hoy en día también hay programas de investigación que llevan su nombre, que están planteando la unión entre los distintos países de Europa. Comenius se hizo conocido por un planteamiento que tiene que ver justo directamente con este tema de las alegorías y los símbolos. Comenius planteaba, y es el primero que planteó también, la pansofía, es decir, que el conocimiento estuviera disponible y se pudiera formar a todos los hombres y mujeres de forma libre, para que el conocimiento estuviera a la altura de todos, fuera asequible a todos. Y también introdujo otro elemento más. El conocimiento debía ser adquirido de una forma libre y crítica, y también que no fuera exclusivamente racional. Por eso introduce como elemento en los libros de texto en la educación el uso de imágenes, el uso de símbolos, el uso de alegorías. Una de sus libros, bueno, no en el ámbito de la educación, en el ámbito de la educación hay otras obras mucho más importantes, pero este sí tiene que ver directamente con el tema del que hoy yo os hablo, que es el de los símbolos y las alegorías orientados a la educación en valores. Este libro, de 1623, es El laberinto del mundo y el paraíso del corazón. En él lo que está haciendo es una descripción autobiográfica, pero en forma simbólica, como un viaje iniciático, que de hecho también él físicamente desarrolló en Europa. En aquel tiempo, las tropas españolas invadieron la zona donde él vivía y, consecuencia de esa guerra, perdió a su mujer y sus hijos. Entonces, a partir de ese momento, también presionado por las circunstancias, tuvo que recorrer Europa y desarrollar sus núcleos de conocimiento, transmitir el conocimiento allí donde podía. Pero toda esa situación a él le hizo sentir que lo que se estaba viviendo en Europa era algo caótico, en sentido político, en sentido de valores, en sentido social. Eso es hace mucho tiempo, porque eso ya parece que se ha superado en Europa, ¿no? ¿O no? El caso es que Comenius se convierte en un personaje de actualidad, porque nos está hablando de cosas que también nos interesan y nos preocupan hoy, en muchos ámbitos. Especialmente en este. Él, en ese recorrido que físicamente hace, geográficamente hace, para salvar la vida, pues va encontrándose, como también hiciera Descartes, Monsieur Descartes, va encontrándose en los distintos países distintas visiones, orientaciones. Hay que decir también que Comenius, que era un personaje brillante académicamente, cuando volvió de la universidad hacia su casa después de haber sido formado, dio un cambio radical en la orientación de su educación, que es lo que influyó fundamentalmente en sus propuestas posteriores en pedagogía. Él leyó el libro de Copérnico, porque era ese momento cuando estaba de actualidad,
y el cambio copernicano, la visión de descentramiento de la Tierra, es decir, que la Tierra es simplemente un planeta que gira alrededor del Sol, aquello le abrió otras visiones que influyeron en su pensamiento. Pero tampoco voy a centrarme en esto, que hay muchos temas de los que tenemos que hablar. Sin embargo, a partir de ahí, esa visión medieval que existía de Magister Dixit, es decir, que todo lo que se enseña debe ser en función de lo que el maestro dice, sin posibilidad de crítica, reflexión o análisis por parte de los discípulos, y ese maestro, como ya sabemos en la filosofía, era Aristóteles fundamentalmente, lo pone en cuestión, y entonces se plantea que cada persona debe acceder al conocimiento de forma libre y crítica, es decir, el conocimiento debe partir de la experiencia, que los maestros o quienes nos han precedido en la investigación o el conocimiento pueden darnos pautas, pero fundamentalmente el conocimiento lo adquirimos por nuestra experiencia personal. Esta es la propuesta. Por eso él también sigue siendo un promotor hoy de ideales de la educación europea en este momento, y hay muchos programas en Europa que entre distintos países y universidades que lo que están promoviendo bajo su nombre es que los estudiantes viajen a distintos países, que conozcan distintas lenguas, que se acerquen a la pansofía, superando las fronteras que nos limitan, coartan y aíslan. Europa debe ser algo más. Eso era la proyección de Comenius. Pero en esta obra, él, cuando se enfrenta a esa cuestión caótica que le parece que incluso bajo ideales cristianos los distintos pueblos se peleen y se destruyan entre sí, no tiene mucho sentido. Por eso él plantea la metáfora, la alegoría de que el mundo es un laberinto donde la razón no encuentra sentido, por más que continuamente desde las distintas perspectivas, ideologías o intereses locales se empeñen distintos grupos en plantearlo y asentarlo, y que el único sentido que tiene el mundo es cuando se encuentra el camino del corazón. ¿No os parece que hay una paradoja? Estamos en una crisis donde se habla de una crisis de valores, fundamentalmente más que económica. En un momento en que todos los sistemas nos transmiten valores de todas las regiones y culturas del mundo, tenemos acceso al conocimiento en todas partes, pero nos falta algo y todo el mundo se queja. Paradójicamente, en el momento en que tenemos más acceso a la información y a saber cómo piensan las personas de todo el mundo, nos estamos quejando de que faltan valores. ¿Por qué? Esto es pregunta de examen, ¿eh? Pues a mí me parece que la respuesta es sencilla. Nos faltan valores porque se nos ha olvidado pensar desde el corazón. Y la forma en que se piensa desde el corazón no es con elementos analíticos racionales, sino que es con símbolos y con alegorías. Y así es como desde el origen de los tiempos se transmitieron los valores en la historia de la humanidad. Al haber perdido ese lenguaje, hemos perdido un elemento fundamental para transmitir el conocimiento por vía cardíaca. Y hoy, de hecho, hay mucho desconocimiento en ese sentido. Y sin embargo, también hay algo que parece que nos interesa. Parece que este ha sido siempre el mundo en el que han trabajado las religiones. Todas las religiones del mundo han transmitido valores, estructuras morales o una forma de conocimiento reverencial a través de leyendas, mitos, alegorías. Sin embargo, las religiones quizás no han resuelto el conflicto porque nos han llevado, y eso es algo que también tenemos en nuestra visión actual, a una guerra que se ha seguido manteniendo, una guerra de valores, de ideologías, que sigue estando presente entre las distintas religiones o culturas del mundo, por desgracia. Tengo una hipótesis, una propuesta. En el origen de los tiempos, cuando apenas empezábamos a diferenciarnos de los animales, hay homínidos que empiezan a tomar conciencia de algo que hay a su alrededor y sobre todo de su indefensión o de sus limitaciones frente a un medio que otros dominan mejor. Cuando en las noches
existe esa indefensión proyectada con tendencia a infinito, porque reducimos nuestra capacidad de visión y únicamente se oyen gritos terribles o aullidos, aparece el miedo ante aquellos seres que no tenían ni fuerza, ni velocidad, ni grandes garras para defenderse ante otros animales carnívoros, por ejemplo. Ahí aparece el terror del umbral de la conciencia. La cuestión es cómo superar el temor, cómo superar el terror, cómo superar el miedo, mientras los seres humanos, independientemente del momento de la evolución en que se encuentren, ya sea en las cavernas o hoy en día, mientras tengamos miedo, no somos libres. Da igual que llevemos un carnet de libres. Mientras tengamos miedo, estamos atados, estamos esclavizados a lo que sea. Y la mayor parte de las veces ni nos damos cuenta. Bien, pues en el origen de los tiempos, como decía, se encontraron una serie de referencias para transmitir desde aquellos que habían logrado ver una simbólica luz para superar ese terror, ese miedo, quisieron convertirlo en un elemento de conocimiento para poder transmitirlo a otros seres que desde las tinieblas quisieran la luz de la libertad, la luz del conocimiento, la luz que nos permitiera reconocernos en un grado más sobre esa etapa animal. Es decir, la conciencia no solo nos despierta el miedo, la conciencia nos abre más oportunidades, pero hay que saber recorrer el camino. Y eso que aparece como forma de poder contrarrestar y superar el miedo es el valor. Y así es como está reflejado hoy en día en nuestro lenguaje. Superamos el miedo con el valor. Es así de claro, ¿no? ¿Pero qué es el valor? Un sentimiento, una fuerza interior. El valor es también lo que las religiones llamarían después virtud, fuerza moral, fundamentalmente. No es un código, es algo que se siente o no se siente, que a nadie se le puede convencer. Y aquí hago una referencia a Ignacio Martínez, que es uno de los expertos de los grupos de investigación de Atapuerca. Es profesor de aquí de la Universidad de Alcalá de Henares y ha publicado este libro donde refleja de una forma reflexiva y filosófica lo que le ha permitido esa investigación que se está haciendo actualmente en Atapuerca y que ha aportado muchas referencias importantes desde el punto de vista científico también. Y él plantea que lo que nos diferenció como animales desde el origen de los tiempos, aparte de esta cuestión del temor, es el amor. La diferenciación afectiva entre unos homínidos y otros, que nos hace vernos y sentirnos de una forma distinta a lo puramente primario y animal. Y él también dice, ese amor es algo que se mantiene no solo en la vida, sino también en la muerte. Están las claves de lo que es el sentido iniciático, fundamentalmente. La necesidad de superar la oscuridad y el temor. La búsqueda de la luz o el conocimiento y las relaciones afectivas que nos generan esperanza, que nos generan confianza fraternal o personal o de otro tipo. Y de ahí salen una serie de proyecciones también que se desarrollan específicamente en el cristianismo, como todos sabemos. La sensación de que alguien nos ama infinitamente, eso debería darnos valor, debería darnos confianza. Curiosamente, eso es lo que debería ocurrir entre todos los cristianos, pero ¿es eso lo que sentimos? ¿O son solo palabras? Precisamente para superar esta cuestión de las ideas que se han transmitido desde la antigüedad y que están bien y en todas las religiones y que deberían funcionar, es por lo que se necesita algo más. No nos basta solo con palabras, no nos basta con que alguien nos diga que creamos en algo. Tenemos que sentirlo. Y por eso también desde el origen de los tiempos se buscó una forma de sentir y relacionarnos con la naturaleza.
Y de ahí surgió el mundo mágico y primitivo, donde se fueron personalizando los efectos, los fenómenos naturales, como la luna como primera diosa. Hay una obra de Robert Graves que es La diosa blanca, y él manifiesta cómo la luna se convierte en un referente de sentido para los primeros homínidos. Cuando estamos en el terror del umbral de la noche oscura, sintiendo la amenaza de todos aquellos animales que buscan comer y que los seres humanos son presa fácil, porque corren poco, porque no se defienden mucho, sobre todo si están aislados. Pues entonces la luna es el primer elemento físico que otorga esperanza a los seres humanos, porque es la luz en la noche. Y por eso se convierte en la primera diosa. Bien, hay una necesidad de generar proyecciones de satisfacción de necesidades, de lo que estamos viviendo, de lo que se vivió a lo largo de toda la historia de la humanidad. Necesitamos referentes que nos hagan sentir esperanza, confianza, especialmente cuando estamos en situaciones difíciles, en cualquier crisis. Realmente la historia de la humanidad siempre se ha desarrollado de una crisis en otra, porque las crisis son las que nos permiten evolucionar, aunque nos hagan también sufrir. Y precisamente por eso evolucionamos buscando respuestas al sufrimiento, superándonos. Eso es lo que representa la luz de la luna en la noche. Eso es lo que representa esa esperanza cuando parece que todo está perdido. Eso es lo que representa ese impulso virginal de esperanza en un momento determinado. Porque ahí es donde encontramos el entusiasmos, es decir, entheusasmos, que nos permite, desde la fuerza de lo divino, de lo trascendente, renovar y generar donde ya no había nada, como el cuerno de la abundancia de la cabra maltea. ¿Sabéis la historia de la cabra maltea? La cabra maltea amamantó a Zeus, el gran dios. Pero ¿sabéis por qué se llama Amaltea? Amaltea quiere decir en griego sin leche. De donde no hay, sale algo tan grande que puede alimentarlo todo. Por eso también es el cuerno de la abundancia. De donde no tenemos nada, somos capaces de crear. Y esa es nuestra condición humana. Pero eso no es racional, no es aceptable de forma analítica, conceptual. Por eso necesitamos mitos, referencias simbólicas. Por eso necesitamos algo diferente, que nos cuenten un cuento, pero que nos lo cuenten bien, que nos hagan sentir que esa historia nos toca el corazón. Y entonces encontramos ese rayo de luz virginal, como esa luna que ilumina nuestras noches.